para que todos sean uno, para que el mundo crea. Juan 17:21. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes con Fe Costa Rica. Bienvenidos a este podcast y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje especial y espero que les sea de muchísima bendición. Tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz. Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente, basado en Mateo capítulo 2, versículo 2, el cual dice la palabra de Dios en Mateo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Saben? Ahí estamos hablando de Jesús, el nacimiento de Jesús. En ese momento venían los reyes a adorarle. Andaban buscando dónde era que había nacido este que se decía que era el Salvador del mundo. Y en hecho es el Salvador del mundo, aquel que nos da la esperanza, aquel que nos da la vida, que nos da la salud, aquel que corona de bienes y de misericordias. En este mundo frágil e incierto, buscamos una luz, buscamos un rayo de esperanza que ilumine desde lo alto. En medio del mal, anhelamos la bondad. Buscamos todo lo bueno que hay en nosotros, pero la debilidad nos abruma y la esperanza nos falla. Nuestra confianza descansa en el Dios al que adoramos. Dios, en su sabiduría, puso en nosotros la esperanza de una intervención divina, pero no esperábamos que interviniera a través de una persona. El Señor mismo, que se hizo luz entre nosotros. Dios superó todas nuestras expectativas. El don de Dios es un espíritu de fortaleza y amor. No es confiando en nuestras propias fuerzas y en nuestras capacidades como avanzamos hacia la luz plena, sino poniendo nuestra confianza en el Espíritu Santo. Y es que allí debemos aprender a depender completamente de Dios, a depender nuestros pensamientos, a depender nuestra confianza, a comenzar a delegar, a confiar en Dios. No es confiando en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas pueden traicionarnos, nuestras fuerzas, nuestros conocimientos pueden confundirnos hasta el mal, como dice el dicho por ahí popular, que hasta el mejor mono se le cae el zapote. Entonces hay que tener cuidado con eso, que no es en nuestras propias fuerzas. Y también lo decía Jesús en una parábola, una cita bíblica en el que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es que esto es pura misericordia de Dios, pura gracia. En las tinieblas de la humanidad, la estrella del oriente brilló. La luz de esta estrella penetra la profundidad de la oscuridad que nos separa unos de otros. No resplandeció solo en un momento concreto de la historia, sino que sigue brillando aún hoy y transformando el curso de la historia. Desde la aparición de la estrella, los cristianos, a lo largo de la historia, han manifestado al mundo con su vida la esperanza que brota del Espíritu Santo. Ellos son testigos de la obra de Dios en la historia y de la presencia permanente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un cliché o una muletilla que tenemos, sino que es una persona al cual debes tener en cuenta, conocer. Tienes que darte la oportunidad de conocerlo, porque es la única persona
que puede transformarte, la única persona que puede dar la garantía que sos un hijo o una hija de Dios, el Espíritu Santo. A pesar de las vicisitudes y de los cambios de las circunstancias históricas, la luz del resucitado sigue brillando, actuando el curso de la historia como una antorcha de guía hacia la luz perfecta, superando la oscuridad que nos separa unos de otros. Y es acá donde recuerdan Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. ¿Dónde? En nuestros corazones. El afán por vencer las tinieblas que nos separan nos obliga a trabajar y orar por la unidad de los cristianos, y cuesta mucho porque cada persona tiene su enfoque, cada persona tiene su ministerio, tiene su expectativa. Y lo que debemos orar, lo que debemos nosotros mantener ahí, esa chispa, esa esencia, es estar en unidad. En esos tiempos, unirnos más, unirnos en todas aquellas áreas que tenemos en común. Como seres humanos somos tan incómodos que somos más rápidos para ver los defectos, somos más rápidos para ver todas aquellas cosas que no somos en común, que olvidamos unirnos en aquellas áreas que sí tenemos en común. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, como hijos de Dios, unirnos en espíritu y en verdad, para que haya esa unidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, y que entre ambos pueden lograr cosas inimaginables. Así que nosotros como creyentes tenemos que hacer esta oración para que sea el Señor trayendo unidad, para que sea el Señor trayendo esa revelación de su Espíritu, esa revelación de su palabra a nuestros corazones, que podamos mantenerla, que podamos ponerla en práctica, que podamos anunciarla, que podamos testificarla a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, a donde sea que nos lleve la vida. El Señor sea nuestra guía, sea nuestra fortaleza, y sea ese gozo, sea ese vino nuevo, ese óleo de alegría, que la unción fresca del Espíritu Santo nos ayude a tener esa comunión entre hermanos. Así como la iglesia primitiva nos cuenta el libro de los Hechos, que compartían, tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos compartían de lo que tenían, todos compartían de lo que aprendían, todos compartían aún de sus posesiones materiales. Y oremos para que haya unidad en el espíritu, haya unidad en todas las áreas, en la ministerial, en la oración, en la intercesión, para que esta pandemia que ya vamos saliendo, gracias a Dios, hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha ayudado su presencia, podamos terminar esta batalla en victoria. Ante tanta adversidad, ante tantas cosas que se están viendo, podamos tener nosotros claridad de que nuestra recompensa, de que nuestras bendiciones provienen de Dios y no del hombre, no de lo natural, sino que es Dios que mueve todas las cosas. Dios es el que quita y pone. Él es el que nos bendice donde estemos. Y es aquí donde les comparto esta cita bíblica, Zacarías capítulo 4. Y voy a leerlo. Dice, en la versión nueva versión internacional.
Y dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes qué significa? Tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me dijo esta palabra del Señor para Zorobabel. Y esto es para todos los que creemos, para todos los hijos de Dios. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No es por nuestras habilidades, no es por la labia, no es por la manipulación que una persona pueda desarrollar, no es por las maneras en cómo funciona el cerebro, cómo puedes cómo puedes dominar a una persona, cómo puedes hacer que obtenga una conducta que deseamos, manipularla. No, no se trata de eso, no se trata de cambiar los escenarios o, o inventar escenarios para que una persona tome una decisión que nos conviene a nosotros. No, no se trata de eso, sino que es Dios el que se encarga primeramente de convertir, de tocar los corazones, porque si Dios no tiene el poder para cambiar a una persona, para enamorar a una persona, mucho menos nosotros que somos una persona, que simplemente somos polvo, nada más. El que hace la obra, el que perfecciona la obra, es Dios. Él es el que opera por medio de nosotros. Solamente somos instrumentos en sus manos, solamente somos instrumentos que Él usa para poder llevar el Evangelio a todas las naciones, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces aquí cabe este versículo que no es por fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Imagínense que el poder de Dios es tanto que conoce aún nuestros pensamientos, conoce las palabras que vamos a decir un minuto adelante. Él conoce el futuro, Él conoce el pasado. Salmos capítulo 139 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces y sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y mis descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no lo puedo comprender. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mis lechos en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Ven el poder que Dios tiene, ven la autoridad suprema que tiene Dios, que aún nuestros pensamientos Él los conoce, aún cuando no han ni siquiera salido de nuestros labios. Si hay algo que tenemos que hacer es valientes. Pues 2 Timoteo capítulo 1 verso 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero.
Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Y a qué sufrimientos nos referimos? Y es que vamos a perder amigos, vamos a perder tiempo, ese tiempo que dedicábamos a otras cosas, ver televisión, ir a mejenguear, ir a pasear o a otras cosas. Todo ese tiempo lo va a ocupar el ministerio. La pasión que tú tengas por su palabra, por su presencia. La pasión que tú tengas por darle a conocer a los demás esa nueva experiencia que tienes, esa nueva vida que ahora Dios te ha dado. Y no todos lo van a tomar de buenas, sino que van a haber personas que van a decir sí, sí, pero por detrás, dándote la espalda. Esos van a hablar mal, van a levantar calumnias, van a levantar chismes, van a levantar contiendas, van a buscar la manera para derribarte, van a levantar ese dedo señalador, ese dedo acusador, para que tú te sientas mal, para que tú desistas, para que tú no sigas adelante, desertes como uno más de los tantos de miles de personas que se han vuelto atrás, que han dicho no, el evangelio no me sirve. Por eso es que Pablo escribe a Timoteo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Los sufrimientos que ahora tenemos no son comparados con los que sufrieron la iglesia primitiva, ni con los que van a sufrir en los últimos tiempos. Pues Dios, sigo leyendo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Esperamos la venida, esperamos esa venida de Cristo, esperamos esa venida que desde los 80 y tiempo atrás se anuncia, pero es por una razón, por misericordia, por amor a aquellos que viven en perdición, por aquellos que aún no han rendido su vida, por aquellos que aún no han dado ese paso en fe de reconocer sus pecados, de reconocer su vida en desenfreno, sino que Dios tiene misericordia de ellos y tiene misericordia de ti también, porque así como tiene misericordia de ellos para que se salven, tiene misericordia de nosotros, su iglesia, para que durante esa espera no lleguemos a desertar, para que no nos perdamos. Y de ahí nace este versículo de San Juan, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, eso es todo. Ahí se traduce todo. Por eso es que Jesús no ha venido. Por eso es que no se ha dado todo este cumplimiento del arrebatamiento, del Armagedón, la gran tribulación. Porque Él tiene misericordia todavía. Aprovecha este tiempo de gracia. Aprovecha este tiempo de misericordia que tenemos tanto tú como yo, como todos los que hoy tenemos la dicha de respirar. Tenemos la dicha de ver, de oír, de escuchar. Que digan, que hablen, que se revuelquen, que se muerdan la lengua. Si tú por hablar del evangelio te dicen que eres un falso, que aún estás en el proceso,
de entender, de aprendizaje. Es injusto que pretendan que en una simple oración poderosa de fe, en donde recibes a Jesús, de la noche a la mañana, ya tengas un doctorado, un diplomado, conocimiento bárbaro de la palabra de Dios, sino que todo es un proceso de aprendizaje, todo es un proceso de muerte, porque tú tienes que aprender a doblegar la carne, aprender a doblegar sentimientos de rechazo, de depresión, de angustia, soledad, sentimientos de derrota y tantas otras cosas que el diablo ha tenido oprimido o que te tiene oprimido o que te tenías acechado. Todas esas áreas tienes que irlas soltando y una vez que estés pleno puedes decir que estás preparado. Pero todo esto lleva tiempo. Por eso no le hagas caso a esas personas que quieren que de buenas a primeras comiences a hablar como una persona ya madura en el espíritu. No corras. Comienza como un bebé que primero comienza su lactancia, luego comienza con alimentos blandos hasta que llega a consumir ese alimento pleno, la palabra de Dios. Esa leche no adulterada que dice la Biblia, que es su palabra, no es una doctrina, sino la palabra de Dios, la que nos alimenta, la que los nutre y la que hace posible que podamos tener un crecimiento espiritual y desarrollarnos más allá de nuestro intelecto. Y algo que debes saber en este proceso, en esta lucha, en este esfuerzo continuo, que no estamos solos, porque Jesús dijo en Juan 16, verso 7 en adelante. Comienzo a leer en la nueva versión internacional. Todas estas citas las he estado leyendo en la nueva versión internacional y que dice: pero luego les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error. En la Reina Valera dice de pecado. En cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, tildado ahí, este pronombre, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, es decir, a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos revela a nuestro espíritu las cosas que han de suceder. De allí la importancia de mantener una vida devocional, una vida en oración constante, una vida alimentada por la palabra de Dios, que es la que nos abre el entendimiento, la que nos ayuda a entender y a ver, a comparar y estar alertas como un atalaya. Porque sí, esos tiempos son peligrosos, esos tiempos son de lucha constante, un bombardeo tremendo que el enemigo tiene contra los ministros, contra las iglesias, porque el tiempo ya está cerca, la noche está avanzada y es momento de ponernos a cuentas con Dios. No es para que tengas miedo, sino para que tengas en cuenta los tiempos que estamos viviendo, el desenfreno de lascivia, de lujuria, de perversión que hay
es tremendo, es tan tremendo que aún la tierra gime como una mujer embarazada que está ya a punto de dar a luz. La tierra gime con tal desesperación que Cristo venga para que de una vez por todas todo esto termine. Los que tengan que ser condenados vayan a su condenación, y todos los que decidieron perder su vida para ganar la salvación del Evangelio, para ganar su alma, salvar su alma, todos ellos puedan disfrutar del gozo eterno, de esas moradas celestiales que Jesús prometió. Por eso te invito para que tú tomes nota, para que tú te hagas un autoexamen y medites realmente en qué estamos invirtiendo el tiempo, en qué estamos haciendo. Te dejo un mensaje a la conciencia, porque es injusto que digas: nadie me habló, nadie me dijo, nadie me lo explicó. Todas estas citas, todo esto que estoy haciendo, todos estos canales que he abierto, es para que tú tengas en cuenta que hay una esperanza, hay una salvación, hay algo tan sobrenatural que, aunque no lo podamos entender, que no lo podemos comprender, es bueno para tu vida, para mi vida. Porque esos son los planes de Dios, de bienestar para un futuro, para darte una esperanza. Y eso es hasta aquí. Hasta aquí llegamos con este episodio. Muchísimas gracias, y espero que todas estas palabras al fin de todo sean de muchísima bendición. Que podamos, como cristianos, tener esa unidad en el espíritu. Esa unidad, que lo que le duele a uno le pueda sentir el otro pueda tener ese sentimiento de misericordia, no de lástima, de misericordia, porque es allí cuando somos probados en nuestro corazón, y es nuestro corazón la clave de todo. Que nuestro corazón sea alineado a la voluntad perfecta de Dios, y solamente en su palabra la podemos ver, la podemos discernir. Dios te bendiga y nos vemos hasta un próximo episodio. En el nombre de Jesús. Amén.